¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos ahora, llega el momento de analizar la actualidad valenciana. Hoy lo vamos a hacer con dos analistas de sección, amigos de la casa. Les presento, es periodista siguiendo siempre la actualidad. Esta noche con nosotros María Josep Serra. María Josep, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, siguiéndole en la medida en que puedo en que también, se puede. porque todo va tan deprisa. Es verdad, demasiado deprisa, pero ya con ambiente de pre-campaña electoral, sin Bueno, duda. ya la teníamos, Sí. ya lo hemos comentado aquí en otros programas, ya llevamos ya tiempo de pre-campaña, ¿no? Ya veremos. Y ahora ya es la recta final. Recta final, apasionante se presenta con ese empate técnico, ¿no?, que dan las encuestas entre los dos bloques, el de derecha y el de izquierda. También para analizar todos los temas que hemos preparado está con nosotros el portavoz de Ciudadanos en Burchasot, Toni Subiela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pre-campaña en todos los municipios también, sí, ¿no? Se nota. Estamos ya casi sprintando. Arrancamos hoy hablando de la sanidad porque nos preocupa como ciudadanos y queremos saber la opinión de nuestros analistas. Desde los sindicatos ya se está alertando de la elevada presión en urgencias hospitalarias. Podemos hablar incluso ya hasta de colapso. Enseguida vamos a confirmar esos datos, pero María Josep, ¿qué hacer con esta situación? ¿Cómo solucionar el problema de la sanidad valenciana? Pues desde luego invirtiendo. Yo hay algo que el otro día lo comentaba con compañeros, hay algo que no entiendo y es que la atención primaria no se ha invertido en atención primaria, que es el primer sitio donde van los ciudadanos, donde van los pacientes, donde vamos todos, ¿no? Y eso se nota, hay centros que están... las infraestructuras están muy bien, hacer hospital, y lo digo en todos los sentidos, para gobierno del PSOE, gobierno del PP, gobierno de quien gobierne. Está muy bien nuevos hospitales, pero bueno, hay que adecentar también y dotarlos. Hay que adecentar los ambulatorios, los centros de atención primaria y dotarlos de personal, claro, porque no, las bajas no se cubren en muchos casos y no hay suficiente personal sanitario. Efectivamente. La atención primaria quizás es el problema, es el punto débil ahora mismo de la sanidad valenciana y que hace que se colapse las urgencias. Desde Toni. luego, conforme está montado el sistema sanitario, sí, es así. Llevamos ya muchos años que a todos los políticos se nos llena la boca hablando de que hay que aumentar los recursos en atención primaria, pero no se hace. Y no sé el motivo. Yo no sé si habría que hacer como con las pensiones, que hay que abrir el melón de qué va a pasar, si se pueden sostener o no con el sistema que hay. Igual con la sanidad hay que hacerlo también. Porque si no se está invirtiendo el dinero que necesitamos en atención primaria, igual es que el sistema igual tiene que cambiar. Igual deberíamos destinar todo lo que necesitamos a atención primaria a hacer unas urgencias potentes donde acudiéramos todos y dejar de tener los ambulatorios. No lo sé. Podría ser, pero lo que no puede ser es como estamos ahora mismo. O sea, no puede ser que tú vayas al médico de cabecera y te den cita para 15 días porque no te soluciona el constipado que tienes, especialidades, ¿no? Y lo de especialidades es brutal. O sea, es que a ti te duele una rodilla y olvídate, no hace falta que vayas al médico. Y no hablemos... O sea, tienes que ir al médico de cabecera, sí. Te da 15 días. Si le parece bien y lo estima suficiente, entonces te enviará al traumatólogo. Traumatólogo te pueden dar meses. Bueno, no hablemos de salud mental. Vas al traumatólogo. Que nos daría para otro te programa. pide una resonancia. Bueno, en resonancia, mira, lo que se ha gastado en publicidad, por ejemplo, ¿sí? Señores, vayan ustedes a la salud mental. ¿Dónde van la gente que lo necesita? ¿Dónde van? ¿Dónde van? 40 horas. Ha habido anuncios de publicidad que la gente se pregunta, bueno, ¿dónde voy? 40 horas para ingresar ahora mismo en planta. Son los datos que está ofreciendo el sindicato CESIF. Alerta de elevada presión en urgencias. Está con nosotros el doctor Pedro Ibor, delegado del CESIF. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podemos hablar ahora mismo de situación crítica en las urgencias de los hospitales valencianos? Pues es una situación en estos momentos muy complicada, porque además va aumentando, porque en hospitales como puede ser, por ejemplo, el Clínico, hemos pasado de tener 49 pacientes aguardando cama el lunes a los 70 de hoy, con esperas medias de 40 horas en preingreso. El Hospital General, por ejemplo, que esta mañana tenía 51 pacientes a la espera de cama en planta, el doble de los que había en estas circunstancias hace una semana. O sea que estamos viendo de que la situación se va agravando. La situación crítica,
quizá no ha llegado, pero puede llegar porque lo que está evidente es que los números no nos engañan. Y los números es que estamos creciendo en la espera de cama en planta. Las urgencias están saturadas y los pacientes tardan hasta 40 horas en poder ser ingresados. Desde la central sindical piden a la Consellería medidas urgentes. Quizás el problema, como estábamos analizando en mesa, se debe a la saturación también de la atención primaria, doctor. Seguramente el problema será multifactorial. Son muchas cuestiones. Indudablemente, si la atención primaria no está funcionando, los ciudadanos vamos a la atención primaria, nos dan citas demoradas en el tiempo y tenemos una situación que entendemos que es urgente y necesitamos una atención próxima en el tiempo, lógicamente vamos a urgencias. Saturamos. Una situación que hace unos tiempos en atención primaria, yo precisamente soy médico de familia, no había, hace unos años, no había lista de espera en la atención primaria. Era impensable. Un día, 2 días o ninguno. Todo paciente era visto. Hoy en día, al estar saturado, hace que nosotros, el paciente, busque una solución para su problema. Busque una solución para él, para su hijo, para los niños pequeños, para los mayores, y entonces utiliza un sistema que son las urgencias. Es un sistema que resuelve, pero es un sistema que si lo colapsas puede ser ineficiente. Así es. ¿Falta reacción por parte de la Administración valenciana a esta situación que estamos viviendo, doctor? Pues nosotros entendemos que falta reacción. Aparte de que se puedan dotar de forma urgente la atención primaria, porque la atención primaria, por supuesto, pero me refiero con las urgencias, quería decir que se doten las urgencias con más personal, más material, pues habrá que hacer una actuación inmediata de forma urgente para salvar eso. Pero es que a medio plazo o a corto plazo o ya, la atención primaria requiere, ya llevamos mucho tiempo pidiendo que la atención primaria tiene que ser reforzada. Ya empezamos a estar un poquitín, entendemos que ya está bien de tantas comisiones y tantas reuniones y tanta historia. Esto es como en gestión se dice, si hay que hacer una idea, por lo menos ejecútese esa idea, pero no hacer ninguna. Porque al final aquí estamos haciendo, vamos a hacer grandes programas, grandes cosas, grandes incentivos, pero no hacemos ninguno. Totalmente. Toni Subiela le quiere plantear una pregunta, doctor. Doctor, a ver, el tema de la atención primaria, sobre todo, por lo menos en atención pediátrica, yo que tengo hijos, sí que funciona, o funciona mucho más ágil que la de adultos. Por lo tanto, entiendo, rectifíqueme usted si eso, que el sistema está inventado y funciona, pero en adultos no funciona igual, ¿no? ¿Que es falta de recursos o que realmente no es la misma estructura, el mismo sistema para la pediatría que para la atención adulta? Pasan dos cosas. Aparte de que las situaciones en cada centro varían, el tema de la pediatría en algunos sitios sí que está saturado también, porque eso también es la percepción que tenemos muchas veces nosotros, es de nuestra percepción individual, lo que nos pasa a nosotros. Pero le puedo decir que también la pediatría en muchos puntos de atención primaria también está saturada. Pero independientemente de eso, simplemente hay muchos, vuelvo a insistir que siempre en la sanidad hay muchos factores, pero un factor muy importante es que, ¿por qué hay más saturación en adultos? Habrá muchas explicaciones de patologías y tal, la pirámide poblacional. Cada vez hay más crónicos y mayores que niños. Eso es el Instituto Nacional de Estadística. Los nacimientos que hay y las personas mayores que entran en procesos crónicos. Es decir, la población está creciendo en cronicidad. Y la cronicidad la ve atención primaria. Ese sería uno de los factores que, desde mi punto de vista, es muy importante. Y en segundo, lógicamente, que no nos estamos adaptando a ese cambio que está sucediendo en la sociedad en cuanto a la población. Y no quiero extenderme porque yo no soy el tertuliano, pero en las pensiones, en todo, estamos viendo que hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que se está invirtiendo en la pirámide poblacional. Con lo cual hay menos jóvenes y más mayores. Y se tienen que adaptar todos los sistemas y la sanidad, entre uno de ellos. Tengo en cuenta que todo el tema crónico, las enfermedades crónicas se ven en atención primaria. Y que la cronicidad va a más. Hay cada vez más hipertensos, más diabéticos, más problemas con enfermedades dolorosas, enfermedades incapacitantes, procesos degenerativos como los musculoesqueléticos artrósicos. Es decir, eso va más. Antes la población era menor.
con lo cual esas patologías estaban en menos. No sé si con eso puedo contestar, pero que serían muchos factores, pero simplemente el demográfico ya hace de que, claro que va más gente, es que tengo más clientes. Claro. Así es. Está claro. Esto es así. Doctor, todo un lujo que haya estado con nosotros dándonos esa realidad ahora mismo de esa presión en urgencias hospitalarias. Gracias, delegado del CSIF. Seguiremos pulsando esta fuente de información. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy amables. María Josep decía falta de reacción de la Administración. Es que es cierto ante esta situación. Pero además es general, ¿eh? Fíjate Madrid, que también hay que destacarlo. Madrid también llevan ya semanas, y bueno, además hacen unos planteamientos que no ha gustado a nadie. Es decir, en Valencia aún está la cosa por lo menos no llegan a las huelgas, ¿no? más calmada, efectivamente. Negociar, ¿no? Están negociando, es decir, pues bueno, quien tenga que pensar, que piense y que hagan caso a los trabajadores, a la gente que está allí, y sobre todo yo creo que es muy importante eso, cubrir las bajas. También es cierto que con el COVID ha habido una situación, eso ha provocado una anormalidad durante 2 años, y entonces ahora, y todo el mundo, la verdad es que los profesionales se hicieron muchos contratos que ya no están. El problema de la sanidad ya estaba. El COVID igual ha sido lo que ha acabado de explotarlo, ¿no? Pero el problema de la sanidad ya estaba. Sobre todo también que lo ha parado en cierta manera, porque el comportamiento, las contrataciones no eran las que son ahora. Claro, todo fue una revolución por este tema. Entonces, yo creo que eso paralizó precisamente lo que ahora estamos viviendo y que es el problema que existe, ¿no? Esa es la situación. Bueno, pues seguiremos muy de cerca estos datos. De momento, preocupación ahora mismo por esas 40 horas para ingresar en planta que se están produciendo en hospitales como el Clínico, el General de Valencia, Gandía también y La Ribera. Situación que esperemos se vaya normalizando en los próximos días. Lo publica hoy el BOE. Sube el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros desde este 2023 de forma retroactiva, además desde el 1 de enero. Es una buena noticia, Toni Subiela. Bueno, a mí lo que no me parece una buena noticia es que se haya aprobado sin el beneplácito de los empresarios. A ver, eso es lo que hemos hablado también con la sanidad, hablamos también, por ejemplo, el doctor ha sacado el tema de las pensiones. La cuestión no solamente es el meter recursos, hay que ver de dónde salen esos recursos. Yo veo muy bien y estoy muy contento de que el salario mínimo se suba, pero se puede subir. Yo he sido empresario, pequeño empresario, tienes 4 o 5 empleados y de repente, por una decisión, te suben 200 o 300 o 400 euros al mes de gastos cuando vas hasta aquí. Ostras, pues a lo mejor no es lo más correcto, lo que más... Entonces, bueno, yo creo que sería una medida positiva o es una medida positiva, pero me falta el consenso entre todos. También de la parte agentes. Empresarial, sí. María Josep está de acuerdo con el argumento de Toni Subiela. No mucho. Hombre, lo que si tú eres como los trabajadores a los que les afecta, desde luego, pues claro, estarán felices. Es decir, está claro que los empresarios creo que estaban de acuerdo hasta la mitad de lo que ellos habían aprobado, la mitad. Es que es una cosa, los trabajadores, por supuesto, y los ciudadanos que les beneficie estarán contentísimos en este sentido, y como periodista no puedo estar en contra, y como ciudadana tampoco. Otra cosa es que eso conlleva a otras situaciones como la que cuenta Toni, efectivamente. Sí, es la mejor solución a la subida de precios que ya se padece en general. Efectivamente, es decir, sí, pero claro, hay que tener en cuenta... al empresario le suben 100 euros más el salario del empleado, más 50 o 70 euros más de lo que pagas a Hacienda, que está claro que al final el Estado recoge más dinero al final del que paga siempre. Además hay claro, que tener en cuenta, se ha subido ya en dos años, 4 veces. En muy poco tiempo se ha subido de 700 y pico a 1000 poco, que está ya. Se ha subido mucho estaba 600 en unos años. Y pico, sí. Bueno, se ha subido mucho en comparación, pero bueno, que sigue siendo... Pero claro, era muy pequeño. Sí, pero estamos hablando del mínimo interprofesional. Sí, ojo, del que entra en una empresa sin formación, aprender un oficio, es el mínimo. Y a partir de ahí entiendo que los demás deberían de subir un poquito más también, pero claro, ojo con esas subidas. Vamos a ver lo que decía la ministra Yolanda Díaz en este día en el que el BOE aprobaba la subida del mínimo interprofesional.
Hemos aprobado subir el salario mínimo a 1.080 euros y me van a permitir decirles que no es un dato más. Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental. En definitiva, estamos hablando de la vida de la gente. Pero permítanme decirles que el Gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país. Y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. 2. Hoy cumplimos con un mandato que teníamos, que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, en nuestro país. ¿Saben ustedes cuál es el salario medio en España? Y hoy sí, España cumple con el 60% de la Carta Social Europea. Se nota, decía María Josep, que estamos en pre-campaña electoral, anuncio electoral totalmente. Sí, totalmente, igual que todos los que se están haciendo. Es decir, la ayuda esta de 200, la de 200... Eso es brutal. Que hoy todo el mundo... Que hoy todo el mundo, conozco mucha gente que ha intentado y estaba eso colapsado, no había forma de... Yo he leído lo de la ayuda de 200 euros y buscaba, digo, esto será al mes. No, son 200 euros. Igual que hubo la anterior. Pero es que, ¿pero qué haces con 200 euros para ayudar a la subida de la cesta de la compra? Y encima, a las personas que están recibiendo el mínimo vital, no se lo dan. Porque ya están recibiendo una ayuda, pero si es que justo esas personas son las que más necesitan esa ayuda. Es que es algo surrealista. Es decir, además poner el tope de 27.000 euros, pero si hay gente que no tiene no llega ni a los 5.000. Es decir, es absurdo, pero bueno, es para efectivamente una medida electoralista. Analizamos hoy esa subida del salario, escuchábamos a Yolanda Díaz, ahora las declaraciones de Garamendi. Primer punto. Los empresarios nunca nos hemos levantado de la mesa. Quiero aclararlo para que quede claro. Nunca nos hemos levantado. Lo que sí ha pasado es que el Gobierno, en este caso el Gobierno, entre otras cosas, por ejemplo, se ha saltado los acuerdos. Porque la ministra de Empleo, de Trabajo, se ha saltado el artículo 51 que firmamos en la reforma laboral, porque ha cambiado el tema del artículo 51. Entonces parece que me siento, pero yo hago lo que quiero. Oiga, no. Es decir, nosotros nunca un pacto, luego diremos en la siguiente legislatura que queremos cambiarlo. Pero todo aquello que se ha cambiado después de pactar, sí vamos a decir que se cambie. Era la postura de los empresarios, que no se han levantado nunca de la negociación, se refería Garamendi. No, por lo que dice, o por lo que parece es que no ha habido negociación. Eso es. Porque yo creo que la ministra entendía que no iban a llegar a acuerdo, porque es que además se subió, el salario mínimo se subió, creo que fue hace un año. Sí, por eso yo decía, ha habido varias subidas, la última lo que no puede no llega ni un año. Es arreglar, subiendo el salario mínimo, la subida de todos los precios que han subido, o con eso intentar arreglar todas las metidas de pata que están haciendo. Dice, no, es que con eso vamos a arreglar que los jóvenes tengan mayor independencia. Pero si el primer problema que tienen los jóvenes es el acceso a la vivienda, que se ha encarecido el acceso al alquiler por vuestras medidas de intentar topar el precio del alquiler, porque se ha reducido la oferta y se ha aumentado el precio. Y ahora eso lo vas a solucionar con la subida del salario mínimo. No, así no se soluciona. Y además, es que al final, claro, es muy fácil subir el salario mínimo cuando el dinero no va a salir de ti o del Estado, porque el dinero al final sale del empresario. Y encima con esa subida voy a recaudar más. Claro, la medida está muy chula. O sea, compro votos con dinero de otros. Ostras. Bueno, pues medidas electoralistas, como ha quedado claro, es la conclusión del análisis que a quien político. Le beneficie estará contento y estupendamente, supuesto, claro. Pero y dentro de ese contexto que hemos comentado, aclarado. Entramos en el tema político, en maquinaria electoral, primarias en numerosos partidos. María Josep, ha sido intensamente vividas en Compromís, quizás por la salida. Yo creo que todo viene de la salida y caída de Mónica Oltra. Se ha tenido que reajustar el partido y la verdad es que daría para un libro escribir este proceso de primarias.
Por otra parte, lógico también, porque se está reajustando. Efectivamente, se está reajustando y además es un partido que no era lo mismo estar en la oposición que estar en el poder, ¿no? Después de tantos años gobernando y sobre todo, claro, lo que ha determinado la actual situación de Compromís y el que los líderes antiguos, digamos, los antiguos líderes han sido quitados de las listas, es decir, no han sido votados por los en Compromís. ¿Sí? En las primarias de Compromís tú puedes votar. Yo he llegado a votar en Compromís, puesto que te lo dejan abierto y entonces tienes esa opción, que ahora ya ellos mismos ya dicen que no les acaba de gustar, claro, pero eso le ocurre cuando el resultado no te gusta. No es el que querían. Claro, ese es el tema. Y entonces de las listas han caído muchos dirigentes antiguos y entre ellos Enric Morera, presidente de las Corts Valencianes. Vamos a ver el análisis especializado de Héctor González, periodista siempre siguiendo la actualidad y especializado además en análisis político. Héctor González, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues enseguida recuperamos esa conexión, Toni. Mientras entra Héctor, la verdad es que ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de Enric Morera en concreto. Hombre, han llamado la atención, todo el proceso de primarias de Compromís ha llamado la atención porque ha sido un cómic. Porque empezando por las del Ayuntamiento de Valencia, que las repitieron hasta que salió lo que querían, luego estas últimas a Les Corts, que ha sido también muy complicado, e incluso la candidata Aitana Mas tuvieron que recurrir a vete a saber qué tejemaneje para que pudiera estar, porque si no, no podía estar. Y bueno, las primarias tienen ese peligro. Enric Morera, pues igual ha perdido adeptos en su partido y se ha quedado fuera. Yo no soy partidario de primarias. No. Y mi partido es de primarias. A mí no me gusta, no me han gustado. ¿Por qué no nunca. a las primarias? Es que entiendo que no acaban de ser... No dan... Las primarias se pusieron para dar transparencia y participación, pero al final la transparencia y participación interna de un partido yo no creo que sea lo que debe de primar. Tiene que primar la transparencia en la gestión. Pero dentro del partido... No, y en cualquier caso se podría hacer listas abiertas para elecciones también. Correcto. Eso sería pero ideal. Que yo votara, las primarias, no una lista cerrada, sino votar a Toni o votar a Silvia. Hacen más mal que bien las primarias en los partidos. Al final, el partido yo creo que debería de poner a quien mejor considerara que va a representar sus ideas y esté alineado con la dirección del partido. Una cosa es que pueda haber primarias para la dirección del partido, pero unas primarias para las listas electorales... Bueno, eso es una opción... Es una opinión personal, pero... En teoría eso es para dar opción a gente que no es a lo mejor del aparato del partido que se pueda presentar. Es decir, fíjate, claro. Sánchez salió después de que lo echara todo el partido. Sí. Y así ha ocurrido, y ha ocurrido en el PSOE, por ejemplo, es que ha ocurrido muchas cosas. ¿Quién fue Almunia cuando se presentó? Que salió, ¿quién salió? No me acuerdo. Ha habido así casos de ese tipo. Es decir, eso es dar opciones al aparato del partido, es decir, que cualquiera se puede presentar. Internamente genera rencillas. Internamente genera rencillas. A eso te arriesgas. Y lo digo por experiencia. Sí. De hecho, ahora se ha visto, Aitana Mas, conforme ha ganado las primarias, ha hecho limpieza entre sus asesores. Pero perdona, ya las llevaba haciendo. Es que ese es otro problema. Ese es otro problema. Internamente yo creo que para los partidos no les hace bien las primarias. Pero esa es otra cuestión, porque dentro de Iniciativa hay problema. Claro, olvidemos que son tres partidos. Compromiss es más, las primarias de Compromís eran el ejemplo a seguir, porque son las más antiguas, las que ellos siempre se han vanagloriado de sus primarias porque eran... Y mira qué ha pasado con las primarias esta vez. O sea, que igual las primarias, oye, pues han estado muy bien, han funcionado unos años, pero igual ha llegado el momento de eliminarlas. Han dicho, por lo visto, que tal y como se estaban haciendo, pues que igual no, con la participación de todo el mundo, que igual no resultaba. No sé lo que harán al final, pero bueno. Lo veremos intensamente. Por cierto, será Joan Baldoví, final el cabeza de cartel tras la salida de Mónica Oltra. Hablaba María Josep de que se habían quedado fuera históricos, ¿no? Realmente históricos ha quedado Morera, Enric Morera. Los demás, Baldoví es un histórico, y lo que pasa es que al irse Mónica Oltra, que era la imagen de Compromís, pues bueno, tienen que regenerarse.
Pero sí, Baldoví parece que va a dejar Madrid, va a venir aquí a Comunidad Valenciana. A mí ya nunca lo dijo, me ha gustado ya estaba claro, como político ni como hacer política. A veremos aquí. Aquí podrá hacer más lo que sabe hacer, que es reclamar y luego no apretar. Bueno, pues desde Valencia no tendrá la obligación de apretar tanto como tenía en Madrid. Pues ahora sí recuperamos esa conexión con el periodista Héctor González. Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches Silvia y buenas noches a Toni y a María Josep. Bueno, hola, cuéntanos cómo has vivido intensamente estas primarias, la que estaba ocurriendo en muchos partidos políticos, pero especialmente intensas en Compromís, ¿no, Héctor? Sí, en Compromís siempre tienen mucha emoción y una explicación más complicada. La explicación más complicada porque al final no depende de... No está primero quien más votos reciba, sino luego hacen como una especie de dentro de los diferentes partidos que forman la coalición, hacen una redistribución también en función de los votos. Pero sí es curioso, yo creo que Compromís ya vive primarias de partido institucionalizado, de partido que gobierna, que lleva ya 8 años en el poder. Y cuando llevas 8 años, hay partidos que a los 4 años pues mantienen la ilusión, tienen ganas y a los 8 ya consideran que los puestos que ocupan de asesores o cargos ya forman parte de su propia esencia, que ya forman parte de su vida y ya hay una disputa más por cargos que por ideología. Yo creo que esto es lo que hemos visto en cierto modo en ese hecho por ejemplo, de que Enric Morera no se ha quedado fuera, lo que pasa es que se ha quedado en un lugar que tiene muy pocas posibilidades de salir, o del cese de asesores y sobre todo las críticas a esas decisiones, no tanto por el cese lo veo normal de cualquier cargo que ocupa un puesto que al final busca personas de su confianza, sino que le critiquen desde su propio partido por haber cesado a unas personas que ocupaban un cargo de libre disposición, de libre designación. Bueno, pues esta es la opinión. Es cierto, ¿no, María Josep? Lo que decía Héctor. Bueno, lo que comentaba Enric Morera, efectivamente, es que pero las posibilidades que tiene de salir son mínimas, que es como si no saliera, efectivamente, en el puesto 11, 11º, entonces... y no solo él, ha habido más, que ahora no recuerdo los nombres, pero hay más personas de los 3 partidos que se han visto afectadas. Es que se oía... Sí, se produce un retorno que vamos a intentar solucionar, sí. Hombre, hay una cosa, Héctor, estarás de acuerdo, fíjate un poco la amenaza de Aitana Mas, que casi afecta o provocó una crisis del Consell, la amenaza de Aitana Mas, que si no salía en esta... Y de hecho, ella salió con solo, creo que 80 votos de diferencia, muy poquitos, es decir... ya veríamos, afortunadamente yo creo que, como decíamos, Ximo Puig respiró tranquilo. Pero yo la veía lógica. No sé qué hubiera pasado. Si no tengo la confianza en mi partido, ¿qué hago en el gobierno? Sí, pero fíjate que, claro, es la vicepresidenta del gobierno. Hubiera sido... estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Héctor? Que afortunadamente, con muy pocos votos, ha conseguido salir. Sí, Héctor. Sí, y además el órdago que lanzó ella bueno, si no salgo, igual me voy. Fue apretar a su propio partido, a toda la coalición, porque recordemos que ella forma parte del segundo partido con más fuerza, no del primero. O sea, que ella forma parte de Iniciativa, que es quien estaba dividido para ese primer lugar. Entonces, ese órdago de decir, oye, un aviso al partido, o me votáis, o la crisis que se va a provocar va a ser culpa vuestra. Que tenga que recurrir hasta esas tácticas para presionar para que la voten demuestra la fragilidad de la coalición. Y yo también aludiría no solo a las primarias al Consell o a la Generalitat, sino también en algunos municipios como Gandía, que en Gandía había 2 aspirantes al primer lugar y uno se retiró la última semana, el que también era de la pata de Iniciativa, porque esas primarias no eran abiertas, como reclamaba para la ciudadanía. Por tanto, las primarias al final han dejado en algunas localidades... y no solo las Corts, sino también en algunas localidades, como decía, como Gandía o como Ribarroja, incluso en Alcira, pues han sembrado ciertas desavenencias en un partido, insisto, que las afronta ya desde el punto de vista institucional, como de quien forma parte de un gobierno y que considera que los puestos ya le pertenecen por el hecho de llevar unos cuantos años. Toni precisamente decía anteriormente que no le parecía bien el tema de primarias para una formación política porque precisamente Toni crea esta situación, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo ha oído Héctor. Yo he dicho que personalmente no me acaban de gustar las primarias, sobre todo para los aspectos internos de los partidos, o sea, para montar las listas electorales, ¿no? Otra cosa ya es que tú quieras montar unas primarias para la presidencia de tu partido, vale, eso ya cada partido, pero para las listas electorales entiendo que es un
yo creo que no cumplen el objetivo con el que se crearon, que era aumentar la participación, la transparencia. No, yo creo que al final tienen detrás una fontanería tan grande de los partidos que han perdido su esencia. Yo creo que habría que replantearse eliminarlas, y más cuando Compromís, que era el adalid de las primarias, mira qué primarias está teniendo. Así es. Bueno, hablamos de Compromís, pero Héctor, está todos los partidos en ebullición de cara a esa cita con las urnas, elecciones municipales y autonómicas. Viene la parte más problemática interna. ¿Quién irá en esas listas? Efectivamente, estamos viendo cómo se está acabando de dilucidar quiénes serán los cabezas de lista a los ayuntamientos, que bueno, no todos los partidos tienen cabezas de lista a los ayuntamientos, y en ciudades grandes tampoco. Por ejemplo, recordemos que el Partido Popular en Mislata no tiene candidato, en Moncada tampoco tiene candidato. Y luego vendrá esa lucha más pública o más evidente de quiénes serán las personas que formen parte de las candidaturas electorales al SCOS por las 3 circunscripciones provinciales, que como sí, escuchaba lo que decía Toni, y efectivamente en el resto de partidos será más por designación del aparato, de quien los presida, no se producirán esas primarias y ya obedecerán más a movimientos internos. En cualquier caso, viene una etapa muy emocionante y en la que la mayoría de políticos está nervioso porque la inmensa mayoría quiere repetir. Pocos son los casos de quienes renuncian a seguir. Dicen que la política es muy dura, siempre se están quejando, pero todos quieren repetir. ¿Qué tiene la política que les emborracha, no? Sí, Luego un poco algo debe ese de concepto, tener, ¿no, aparte Toni? de... A ver, es bonita. O sea, la política hacia el ciudadano es bonita. A mí me ha encantado ser diputado, me ha encantado ser concejal. La política interna de los partidos a mí no me gusta y es lo que llevo mal. Pero la política hacia afuera es bonita. Pero es verdad que es dura porque te requiere mucho tiempo y con unos horarios muy amplios, ¿no? Entonces te hace unos sacrificios o te supone unos sacrificios importantes. Pero, Toni, cuando dices la política interna de los partidos, te refieres a la disciplina de partido también, ¿no? Es decir, no hay esa libertad dentro de un partido, esa libertad de movimientos, un poco de pensamiento o de creatividad incluso. Yo no he tenido problemas de libertad de pensamiento. Lo que yo me refiero es que tienes que cuidar de que no te hagan la cama para estar en las listas. Ahora que estamos hablando de listas, pero así de claro. Así entonces, de claro. tienes que hacer tu trabajo de cara al ciudadano y si quieres repetir, tienes que estar más pendiente o dedicarle más horas a estar pendiente de tu silla que de hacer tu trabajo. Entonces, es muy feo eso. Héctor, pero pasa en todos los partidos. Sí, pasa en todos los partidos, decía Toni, ¿no? Este movimiento interno, que te hagan la cama, le decía Toni, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, él mismo lo ha sufrido, porque después de ser uno de los parlamentarios más destacados en la anterior legislatura, de quienes más iniciativas presentaba, pues lo dejaron fuera de las listas. O sea, no se valoró tanto los méritos como quién estaba más próximo a quien decidía o a quien mandaba, o lo hemos visto también en la propia síndica de Ciudadanos, en Mamen Peris, cuando ha reconocido hace un par de semanas que votaba lo que les decían desde Madrid, o algo que nos sorprendía, no lo veíamos, pero ese reconocimiento tan explícito, o lo hemos comprobado con Enrique Morera, que se queja amargamente de que igual por tener un cargo institucional muchos militantes de su partido han votado contra él por ese rechazo a quien manda, y que no ha podido concentrarse tanto en hacer su campaña interna como sí que han podido otros compañeros, pues que ya han podido enviar más WhatsApp, estar centrados más en redes, en hacer su campaña, mientras que les tenía ese papel institucional que le puede haber perjudicado. Por tanto, sí, políticos que han destacado más se pueden quedar perfectamente fuera, no por deméritos, sino por estrategias internas o porque, como dice Toni, alguien se ha movido más rápido y le ha quitado la silla. Bueno, pues esta es la situación de efervescencia que vivimos. Héctor González, gracias por darnos tu punto de vista. Seguiremos pulsando porque, como tú bien decías, está apasionante porque los bloques siguen estando muy igualados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto, para despedirte? Sí, desde luego está muy emocionante. Quedan algo más de 3 meses para las elecciones y es impredecible. Hoy en día yo creo que no podemos decir ni quién va a ganar. Sobre la Generalitat no podemos decir, el Ayuntamiento de Valencia tampoco, y en muchos otros municipios tampoco. Por tanto, está tan impredecible como emocionante, que yo creo que es lo bueno para quienes seguimos la actualidad política. Así es. Pues gracias, cuídate. Buenas noches, Héctor.
Buenas noches. Impredecible. Es verdad este escenario. Sí, está muy ajustado realmente. De todas maneras, fíjate, el Partido Popular sacaba una encuesta interna, ¿sí? Leía yo, que les daban bastante diferencia ganando en la ciudad de Valencia, ¿no? Supongo que cada partido tendrá sus encuestas internas, que no dejan de ser nada más que encuestas, efectivamente. Eso es lo que comentábamos al inicio del programa. Ahora tenemos sondeos de todo tipo, todas muy parecidas, y nuestro entorno. Claro. Y queda poco. Tenemos las fallas, la Semana Santa y poco después esa cita con las urnas. Toni, quizás la clave pasará si hay un voto en clave nacional o no del ciudadano. Al no haber las elecciones, al no coincidir las elecciones nacionales, yo creo que será en menor medida, pero yo entiendo que el Partido Socialista tiene que sufrir esa mala imagen que está sufriendo ahora mismo Pedro Sánchez. Claro. ¿no? ¿Le perjudica en este caso a Ximo Puig? Yo creo que sí. Lo que pasa que va a ser en una proporción más pequeña que si hiciera coincidir las elecciones nacionales ahora mismo. También es verdad que Ximo Puig y el Partido Socialista está gobernando ya lleva 8 años y también está sufriendo un desgaste. Por lo tanto, yo creo que el Compromís lo está sufriendo. El Compromís está llegando agotado a estas elecciones. Y no solamente a la Generalitat o del Ayuntamiento, en muchos pueblos. Más que el PSOE, quizás, más que el Partido Socialista. Sí, mucho más, porque tiene mucha menos estructura para aguantar esto. Entonces, claro, el problema está que ahora mismo no es quien gana las elecciones, sino quien pueda gobernar. Porque hablaba María Josep de que igual el Partido Popular puede ganar el Ayuntamiento de Valencia, pero ¿podrá gobernar? Porque mayorías absolutas sigue siendo muy complicado tener. Entonces, el problema está que los que tienen que sumar con los dos partidos grandes estamos desinflados. Claro, en el caso de Ciudadanos y en el caso de Podemos. Nosotros estamos intentando salir y poder ser decisivos. Pero es que Podemos está también como nosotros, que está en la mayoría de sitios que no salen las encuestas. Y Compromís está pues reduciendo el margen que tenía y en muchos pueblos también a justito de salir o no salir. Entonces, volvemos al bipartidismo, María Josep. Pues efectivamente. La historia, al final, lo siento por Ciudadanos, pero efectivamente, bueno, los partidos de centro, lo comentábamos una vez, nunca en España al final acaban, en este caso yo opino que por sus responsables, acaban desapareciendo, en este caso de Ciudadanos por sus propios responsables. Pero el CDS, la UCD, es decir, es una pena porque creo que además es esencial, es un partido esencial para la gobernabilidad de España. Son partidos que se echan de menos, porque todo el mundo echa de menos al CDS, todo el mundo echa de menos a la UCD, se habla siempre bien de Suárez. Ostras, pero nos cuesta mucho que haya un partido yo creo de centro. Que son imprescindibles para la gobernabilidad de España, entre otras cosas porque la mayoría de los españoles estoy convencida de que son de centro, no son extremistas. De hecho, salimos de una dictadura y votamos a la UCD y luego siguen. Lo que pasa es que bueno, tienen unos problemas internos, son partidos jóvenes, que voy a lo que comentábamos, Podemos ha ido de capa caída, ha ido cayendo sin parar. Izquierda Unida desapareció del ayuntamiento. Complicado escenario. Bueno, pues se nos pasó volando la tertulia. Algo habrán hecho no muy bien algunos. Que no ha convencido al ciudadano, que al final es el que siempre tiene la razón. Un titular, una frase muy rápida, Toni Subiela, de lo que hemos hablado, que no ha sido poco. ¿Su frase sería? Pues yo quería salirme de lo que hemos hablado, porque oye, para mí es un día importante como valencianista, y es que yo quisiera desde aquí dar mi apoyo al nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Muy bien. O ya hay otro. A Baraja. Baraja al final. Porque yo creo además que la situación del Valencia creo que nos afecta mucho a los valencianos y pues, darle mi ánimo desde aquí, a ver si puede sacar al Valencia desde aquí y nos anima de cara a las elecciones, oiga, que esto vaya mejor. Todo un lujo tenerte. Buenas noches, María Josep. Tú también nos apoyamos al entrenador, al nuevo entrenador. Bueno, perfecto, me parece perfecto. No soy futbolera, pero... Yo tampoco. Mucha suerte al nuevo entrenador del Valencia. En serio, desde aquí. Gracias, María Josep. Buenas noches. Encantada de estar contigo. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9 llega el análisis. Esto es Agora. Gracias por estar ahí. Buenas noches.